Bienvenidos a este cierre de temporada de Todo se aprende con Inés. En este episodio vamos a repasar todos los aprendizajes que hemos venido recorriendo durante esta primera temporada del podcast. Los invito a compartirlo con nosotros. En esta ocasión, como no puede ser de otra manera, nos acompaña una persona súper importante para este podcast, una pieza clave, nuestra productora estrella, Titi Aguirre, quien es productora de contenido digital y es quien siempre ha estado detrás de cámaras en cada episodio. Muchas gracias, Inés Melina, por invitarme al último episodio de esta temporada del podcast. Ha sido un gran aprendizaje junto a ti y hoy vamos a repasar algunos de los temas que ya revisamos juntas y que por supuesto yo también aprendí muchísimo en esta experiencia. No, realmente uno de los lujos más importantes que nos ha dado este podcast es poder compartir todas las experiencias de aprendizaje con una comunidad mucho más grande, cosas que a veces uno conversaba o se quedaban en la mesa, en la oficina, en el trabajo, poder ampliar el impacto. Y realmente pues Titi hemos conversado de pensamiento, de motivación, de atención, de proactividad y de felicidad varias veces. Cuéntame, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante para ti en este periodo de vivir detrás de cámaras del podcast? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me llegó estando detrás de cámaras, muchas veces no analizamos ni pensamos en todos los procesos de pensamiento que tenemos, incluso para aprender. Una de las cosas que aprendí estando detrás de cámara es que muchas veces no interiorizamos lo que aprendemos, no interiorizamos tampoco el pensamiento y simplemente estamos viviendo, pero no hacemos conciencia de todo lo que podemos aprender justamente de las cosas que vivimos y de las experiencias que tenemos con otras personas. Entonces sí me pasaba que cuando estaba detrás de cámara tú ibas diciendo cosas y yo así como que, ok, eso me pasa a mí. Entonces sí estaba chévere. Era súper chistoso porque cuando conversabas con la gente y algunos los ponían en los comentarios en YouTube o en Spotify o en Instagram, como que sentían que el episodio estaba dedicado a ellos. O sea, me sentí muy identificada con ciertas cosas que dijiste. Por ejemplo, con el episodio de no procrastinar. A no procrastinar se aprende. Algo que creo que nos pasa a todos, pero que muchas veces pensamos y nos encasillamos en que, por ejemplo, yo procrastino porque mi cerebro quiere mantenerme a salvo, porque escuchamos muchas teorías en internet, pero no sabemos realmente qué es real y qué no. O a veces escuchamos cosas de personas que a lo mejor no saben, simplemente están repitiendo sin un fundamento real, sin un estudio real. Entonces, esto de que nos encasillemos en que procrastinamos, pero a veces no es eso, a veces simplemente estamos dejando a la pereza ceder y tomar posesión de nuestro cuerpo y no lo hacemos y no hacemos las cosas, pero no es que estamos procrastinando, sino que estamos simplemente decidiendo no hacer las cosas. Así es, me acuerdo de una frase que tú te reías cuando yo la decía, que si uno evita hacer las cosas por hacer cosas como más divertidas, no es procrastinación sino vagancia. Es vagancia. Y nos tocó repetirla varias veces porque se escuchaba la risa de la Titi en la grabación. Claro. Pero en realidad cuando uno procrastina, sufre. Cuando uno procrastina está en angustia, tiene esa sensación de ansiedad porque sabe que lo tiene que hacer y no lo logra, tiene una imposibilidad real. O sea, realmente es algo que estás posponiendo porque te causa ansiedad. Claro. Y por eso es que no lo haces. Y no hacerlo también te causa ansiedad. Exacto. Entonces no sales del tema. Y a veces ya cuando haces eso que lo estás posponiendo, te das cuenta que no era tan grande o no era tan difícil. No, tan desconocido. Ajá, exacto. Yo hacía la reflexión y es un poco la historia del podcast. Cuando conversábamos las notas, yo me remonté a una nota en el celular de creo que el 2017 de cómo hacer un podcast. Y es una de esas cosas que veníamos como postergando. Conversándolas. Pero cuando se da la oportunidad y uno hace un plan, que es una de las estrategias para no procrastinar y para no sufrir, así es. Sucede. Entonces uno tiene que asesorarse de la persona adecuada y que lo presione la persona adecuada y que lo guíe la persona adecuada y le da forma al proyecto básicamente. Así que claro. Eso ha sido un aprendizaje de mi lado, por ejemplo. O sea, sí, dejarse ayudar, ¿no? Como todo en la vida. Si es que hay algo que quieres hacer y no sabes por dónde empezar, creo que sí vale la pena como dejarse guiar de las personas que saben hacerlo. Obviamente para mí también, o sea, yo también procrastino y hay cosas que quisiera hacer y no las hago porque le doy más importancia a otras, pero claro, siempre uno ayuda más a veces en proyectos ajenos, ¿no? Proyectos que hacen otras personas y tienes más claridad para guiar que para guiarte a ti mismo. Entonces, sí son cosas que se van aprendiendo y son hábitos que se pueden ir construyendo. O sea, no es el fin del mundo, no es que nunca la vas a poder hacer. Esto del aprendizaje que tú hablaste, o sea, es como el aprendizaje de distintas formas, ¿no? Sí me hizo reflexionar mucho sobre todas las cosas que nos pasan y cómo aprendemos.
No es simplemente como que, o sea, aprendí eso, no, es un tema que hay que analizarlo, es un tema que hay que reflexionar sobre eso, qué aprendemos, por qué aprendemos y qué es más importante aprender, ¿no? También. Claro, es un término que repetíamos en algunos capítulos, que es la metacognición, es esa reflexión que hacemos sobre lo que aprendemos. Así es. Que no se quede en algo automático, porque como dice el eslogan, no todo se enseña, pero todo se aprende. Uno puede aprender más o menos naturalmente, pero para aprender bien, para que haya una reflexión, un aprendizaje significativo y sobre todo, y lo veíamos en el transcurrir de los capítulos, un incremento en el bienestar gracias al aprendizaje, un incremento de la felicidad, tenemos que ser conscientes de lo que estamos aprendiendo. Cómo lo estamos aprendiendo y cómo lo podemos aprender mejor todavía. ¿Y cuál es la importancia de aprender, o sea, de ser conscientes del aprendizaje? Sí, el rol que tiene en la vida de todos, no es solo educadores, ¿no? Aquí la Titi, que es productora de contenido, hemos visto, y también no solo el aprendizaje dentro de las aulas, porque cuando de alguna forma planeábamos el podcast, no era un podcast para colegios, no es un podcast para dar la clase, es un podcast para la vida, de esas estrategias que nos sirven a todos para poder vivir un poco mejor. Y en ese sentido yo quería compartirte, y te lo he dicho así medio varias veces, el aprendizaje que yo he tenido. O sea, cuando conversábamos sobre este proyecto que era nuevo, yo nunca me había lanzado así en la cámara de frente, y bueno, Betty tenía toda la experiencia del mundo en cámaras, pero no en este tema del aprendizaje. Hicimos ahí un super match. Este temor de mostrarte y de ser considerada influencer. ¿Te acuerdas que yo te decía, pero no, yo soy podcaster, no influencer? y vencer esa barrera. Sí. Vencer esa barrera realmente. Creo que tenemos una comunidad súper bonita, súper interesada en el proyecto, que aporta, positiva. Lo que pasa es que, y lo que te decía a ti, y le digo a la mayoría de mis clientes que tienen un problema con mostrarse frente a cámaras, es porque tienen una idea. Todo en el mundo son ideas. Es como percepción. Es la percepción. A tener buenas percepciones también se aprende, ya lo verán en la siguiente temporada. Y sabes que yo también he hecho exploración de otras filosofías y esto de que es el punto de vista, ¿no? El punto de vista a veces te maneja, y te maneja el tema también de juzgar algo por lo que por tus creencias, pero no siempre es así. Entonces, sí, se tiene la idea de que el influencer es el que pasa hablando sobre su vida y que pasa tomándole fotos a la comida, y realmente, claro, y se tiene así como que, uy, si me dices influencer, qué feo, no me gusta que me digas así, porque es como que hay una percepción de que el influencer es una persona no sé, vaga, que vive gratis de todo. No, y si algo hemos comprobado es que es súper difícil ser influencer, por si acaso. Es con todo el difícil. respeto y cariño del mundo. Claro, es ya cuando te atreves a hacerlo, te das cuenta de lo que implica, ¿no? De mostrarte a cámara, ya desde mostrarte a cámara es súper difícil. Te ves todos los peros, te ves todos los errores, todas las arrugas, todas las manchas, te ves todo. Y te cuesta mucho soltar eso, ¿no? Ese control de que te vean como eres realmente. Así es, aquí donde ustedes la ven, Titi además de ser productora de contenido digital, hasta antes de la pandemia era maquilladora profesional. Ahora solo sigue maquillando a sus clientes VIP, como ella dice. VIP. Pero de alguna forma, lo que tú dices de mostrarte en cámara, y claro, yo me maquillaba para el podcast, y yo me imagino que cuando la Titi me ve maquillada es como cuando yo leo un texto con fotos ortográficas. Debe ser una cosa así que le deben saltar las imperfecciones. Pero con todo el cariño del mundo, pues nos ha acompañado en este proceso. Pero cuéntanos, ¿cómo pasaste tú? ¿Cómo fue ese aprendizaje tuyo a nivel personal? De pasar de ser maquilladora, que creo que fue un cambio de vida, de estar en contacto uno a uno, a este ámbito de influencia mucho más grande que son las redes sociales. Justamente yo te había dicho de que sí me gustaría hablar de eso como un tema de aprendizaje, porque a veces hay cosas que te toca aprender porque la vida te las puso enfrente. Y yo creo que para un contexto, yo antes en la pandemia tuve que cerrar mi negocio, pero yo tenía un estudio de maquillaje, yo fui maquilladora muchos años. Sí, sigo siendo maquilladora a fin de cuentas, porque eso no es algo que se olvida, y lo sigo haciendo de vez en cuando. Pero yo tenía mi negocio, invertí en mi negocio, hasta poquito antes de la pandemia invertí en máquinas, en equipos y todo, entonces tenía mi negocio montado. Vino la pandemia, obviamente todos los turnos se cancelaron del año porque no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces sí fue, para todas las colegas maquilladoras me entenderán, saben lo que es eso, y todas las personas que trabajan en ese mundo de los eventos, ¿no? Todos los eventos se vieron perjudicados. Fue lo último en reactivarse además. Sí, exacto. Bueno, justo antes de los colegios. Ajá, exacto. Entonces, por cosas de la vida, o sea, yo creo que es importante
aquí mencionar que todo lo que aprendes te puede servir en algún momento, porque fíjate que yo por mi negocio aprendí a manejar las redes sociales, hice cursos para aprender el manejo de redes sociales, que yo pensé que simplemente era de subir fotos y subir videos y nada, o sea, subir fotos, porque en la época que había Instagram, antes no se podían subir videos, solo fotos en esa época. 15 segundos duraban los videos. Ajá, era una sí, era así chiquitita y antes eran solo fotos porque ese era el éxito de Instagram, era ese. Pero después ya yo hice cursos para saber qué subir, como que los truquitos para hacer el contenido, hice varios cursos de fotografía para redes sociales, como lo mío era muy visual, entonces tenía que hacer todo esto. Y todo eso que aprendí me sirvió porque en la pandemia, estando así literal, echada en el mueble, viendo TikTok, como muchas estábamos en ese momento, ¿no? Viendo cosas, estaba viendo Instagram y me apareció el post de una persona que yo seguía en redes sociales y que yo admiraba mucho porque yo veía sus videos de YouTube y yo escuchaba sus podcasts en los que enseñaba estrategia de comunicación. Y la verdad es que siempre me ha gustado mucho la comunicación y conecté con lo que ella decía, conecté mucho, me enseñó muchísimo. Entonces, como vi, ella puso que estaba buscando personas que quieran trabajar de forma remota en un proyecto educativo. Entonces, yo, bien sinvergüenza, le mandé un correo, pero te digo que fue algo providencial porque no esperé absolutamente nada. O sea, yo era maquilladora. O sea, realmente de esas cosas que agarré el correo, lo copié, el que pusieron ahí, me fui a mi correo en ese momento y pum, mandé un correo, ni siquiera adjunté mi CV, porque mi CV estaba demasiado desactualizado, porque yo tenía años con mi negocio de maquillaje, ¿para qué quería mi currículum? Claro, y ese era tu plan de vida. Exacto, mi plan de vida era tener mi negocio, quizás crecer, hacer una escuela, o sea, era otra cosa. Entonces no tenía ni siquiera currículum actualizado. Y como para mí en ese momento fue algo así súper rápido, ni siquiera puse mi currículum. Y me acuerdo, pero sí puse todo lo que yo sabía sobre marketing digital. Como yo a ella la seguía y sabía qué era lo que ella enseñaba, entonces como más o menos le puse, me gustaría mucho trabajar con ella porque he aprendido mucho con sus podcasts, con todo lo que ella enseña. Y aparte de esto, he aprendido sobre marketing de afiliados, he aprendido sobre marketing digital, sobre manejo de redes sociales, hice un curso, o sea, todos los cursos que había hecho para mi negocio lo puse ahí. Pero esto en el cuerpo del correo. Y me encantaría mucho trabajar con usted, o sea, como que fuera, o sea, una carta de presentación, como se hacen ahora las cartas de venta, que te vendes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya te digo, sin esperar absolutamente nada, mandé el correo. Creo que después de una semana me llega una respuesta al correo de que había pasado el primer filtro. ¿Tu correo vendedor? Sí, y yo ni siquiera me acordaba de que había postulado. O sea, fue algo que lo hice, te lo juro, así, ya te digo, acostada en la cama como cuando estás viendo un suéter que te gusta y de pronto estás a punto de comprarlo y lo dejas en el carrito, así. Era así, era algo súper random que lo hice sin pensar. Obviamente sí, me llamaba la atención esto, pero no me imaginé que me iba a salir entre tanta gente, ¿no? Entonces ya pasé a la siguiente ronda, como quien dice, y cuando vi eso dije, wow. Y ahora sí tengo que prepararme. Uy, qué chévere, así. Entonces seguí el proceso y el siguiente paso era una entrevista ya con el socio de Vero, que es la dueña de toda esta agencia. El socio de ella me escribió y me dijo, vamos a tener una entrevista. Entonces fue una entrevista, ¿de tal hora puedes? Y yo, sí, claro que sí, pues no tengo nada más que hacer. Sí, entonces ahí fui a la entrevista, casualmente estuvo ahí también mi gurú del marketing digital, o sea, estuvo Vero ahí presente, entonces para mí fue como que ¡wow! ¡Qué increíble! Y me dijeron lo que tenía que hacer, básicamente era como asesorar a otras personas en el manejo de sus redes sociales, o sea, personas que no sabían casi nada. Había de todo, ¿no? Pero la mayoría ya tenía una idea, pero no tenían una estrategia, entonces era un bootcamp. Y yo dije, ya, ok, está bien, yo aprendo lo que sea, ¿no? Entonces nunca me preguntaron qué había estudiado, o sea, ya sabían, yo les puse que era maquilladora, pero que ahora estaba haciendo otra cosa. Entonces cuando ya entro al sistema ¿no? Sí, no sé, de verdad que todo fue providencial y creo que yo nací para esto, me encanta lo que hago.
todo comenzó a fluir de una manera súper natural. Es como que yo siempre hubiese estado preparada para eso, porque en ningún momento tuve que pedir consejos sobre algo que había que enseñar. Todo lo que me preguntaban lo sabía. Lo habías aprendido. Ya en el lo había camino. aprendido, o sea, eso es lo increíble, yo ya lo había aprendido antes, no lo aprendí estudiando en la universidad, eso, lo aprendí haciendo cursos y viviéndolo y haciéndolo prácticamente para mi negocio. Y no Pero solo fuiste consciente de que lo habías aprendido cuando necesitaste enseñarlo. Claro, o sea, en el momento que yo estuve, porque lo que hacía era que yo estaba como guía de 35 personas, ya en un grupo de WhatsApp, todo era por WhatsApp, eran como un campamento con grupos de WhatsApp. Entonces cuando estuve ahí, yo era su guía, hice lo que tenía que hacer según las indicaciones que nos dieron. Todo era muy bonito, el ambiente era muy lindo y todas las cosas que me iban pidiendo, obviamente todo estaba como bien estructurado, de que esta es la teoría. Entonces yo en la clase era, por supuesto, una alumna más, y en la clase que daba Vero, yo estaba súper atenta, tomando apuntes quizás, pero yo, como ya la había escuchado muchas veces, ya estaba súper clara en algunas cosas. Entonces, al momento de hacer como la tutora, que eran las preguntas que venían después en el grupo, yo estaba preparada. Y yo, la verdad es que, como dices, no me había dado cuenta de cuánto sabía hasta ese momento. Que yo contestaba, pum, 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 pum. Aparte, todo lo que aprendí antes en mis otros trabajos, o sea, servicio al cliente, ventas, lo que yo aprendí con mi negocio también, porque habían personas que recién estaban empezando en negocios y me decían, oye, pero es que mis clientes, o sea, me preguntaban otras cosas que no iban con el bootcamp, pero que yo podía responderlas. Todo lo que aprendí durante los años que trabajé antes, todo me sirvió muchísimo, y desde ahí, bueno, ya no estuve en la siguiente, estuve en 3 temporadas, y de ahí ya me abrí porque ya aquí el mundo comenzó a funcionar, y yo comencé por mi parte a dar asesorías. Entonces comencé con asesorías para ver qué tal. Y de ahí fue caminando y hasta ahora, o sea, eso ya van a ser 3 años. Claro, y si algo creció después de la pandemia fue el mundo digital. El mundo digital, totalmente. Entonces ya, bueno, ha evolucionado mucho, ya he trabajado con muchísimas marcas, personas y empresas, entonces me ha dado como bastantes experiencias, más de lo que ya tenía antes. Esto es clave, es una de las frases que yo siempre repito, que ningún aprendizaje se desperdicia. Sí. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de aprender, aprendan, porque ningún aprendizaje se desperdicia. Ninguno. Tarde o temprano en la vida nos damos cuenta de que ese aprendizaje que a lo mejor creíamos irrelevante puede ser, por ejemplo, la puerta a una nueva oportunidad de negocio, Sí. o a un nuevo estilo de vida, o a mudarse a otro país. Ajá. Yo siempre les pongo de ejemplo a mis hijos. Mi mamá nos mandaba a la Alianza Francesa, pero nos mandó primero a la Vene, y cuando se acabó la Vene dijo, no los voy a tener los sábados en la casa, nos mandó a la Alianza Francesa. Y les digo, miren, mi hermana mayor ahora vive en Francia. Entonces, claro, cuando iba refunfuñando la Alianza, probablemente en vez de quedarse durmiendo un sábado de mañana, no vio la utilidad. Claro. Pero la vida la llevó a enamorarse de un francés y a trabajar en Francia, que hubiera sido mucho más difícil pues sin el aprendizaje. Así y es. así en tu caso, y creo que en el caso de hacer este podcast también, porque bueno, uno aprende para el trabajo, para los hijos, para la vida, pero nunca se me hubiera ocurrido que íbamos a tener esta vitrina para mostrar lo que hemos aprendido realmente. Es que, o sea, es como lo que yo te decía desde un inicio, ¿por qué si hay tanta gente que muestra lo peor, o lo que nosotros decimos la parte fea de las redes sociales? ¿Por qué no también llenarla de la parte linda y de lo bueno y de las personas que saben realmente, o sea, qué espacio estamos dando, ¿no? Claro, y esa es la idea, realmente poder brindar ese espacio, y también un poco reflexionando y retomando el término de influencer, es ir ampliando la influencia. Yo creo que cuando uno empieza, y por ejemplo tú ponías el ejemplo de tu cambio de carrera, empezaste con un bootcamp que eran 35 personas, después abriste tu cuenta de Instagram, tenías, no sé, 1000, 2000, 3000, después tienes tus marcas, y las marcas tienen un impacto que va como multiplicándose, y eres capaz de influir más. Entonces la idea es con estos estudios, porque el aprendizaje es una ciencia, yo no creo que después de escuchar todos los capítulos me queden dudas a ninguno de ustedes, todos estos estudios científicos que respaldan los procesos de aprendizaje, los procesos de pensamiento, las habilidades cognitivas, no quedarnos en una influencia pequeña, no dejarlo en el salón de clases, no dejarlo en trabajarlo con los profesores, sino poder compartirlo masivamente a través de las plataformas de redes sociales. Realmente Sí, ese creo que ha sido el mayor impacto, o la mayor satisfacción
Sí. que hemos tenido en esta primera temporada. Sí, hay que llenar los espacios de lo que ven también nuestros hijos, los jóvenes, que vean cosas que les ayude en la vida, ¿no? No solamente cosas que los entretengan, si es bueno entretener, pero también que hayan espacios para que también puedan ver las cosas importantes. Así es, y que les puedan sigan brindar. aprendiendo toda la vida. Así es. Bueno, nos quedamos con muchísimo que conversar. Realmente he disfrutado mucho esta conversación así tan amena contigo, Titi. Gracias por todo el trabajo que has hecho detrás de las cámaras todo este tiempo, por tu presentación hoy delante de las cámaras. Y nos quedamos con muchos temas por conversar. Sí. Así que Vamos a seguramente continuar. vamos a estar revisando esos temas en la siguiente temporada, Dios mediante. Si tienen cosas que quisieran aprender o aprendizajes que quisieran Sobre los que quisiera profundizar. reflexionar. Ajá. Esas habilidades que a veces uno dice, ¿por qué el otro se le hace tan natural? Por ejemplo, estar siempre alegre. Ujú. O por qué el otro tiene esa capacidad de organizarse. Ujú. ¿Por qué para esas parejas es tan fácil convivir? Hemos revisado algunos temas, tenemos algunos ahí ya medio preparados. Claro. ¿Por qué a alguien se le puede hacer más sencillo administrar el dinero? Son habilidades que en la vida tenemos que aprenderlas. Sí. Entonces esperamos brindarles pues todos esos espacios y esperamos sus sugerencias también. Así que comenten, compartan este video y nos vemos en la siguiente temporada. Ha sido un placer. Síganos en todas las plataformas, en Instagram, en Spotify, en YouTube también. Y déjennos sus comentarios si les gustó, si quieren saber algo más, si quieren compartir alguna experiencia personal. O si quieren venir a estar sentados aquí en el puesto de la Titi. Si quieren ser también entrevistados o quieren conversar aquí en el podcast, bienvenidos. Nos vemos en la siguiente temporada. Chao.